Gracias por acompañarme a grabar el podcast en esta semana y como ya se dieron cuenta por el título, fíjense que este es un artículo que, bueno, como siempre, se me hizo sumamente interesante porque trata de algo que como radiólogos hacemos rutinariamente, prácticamente, no les puedo decir que siempre, pero muy generalmente, el hecho de hacer una recomendación en nuestro informe radiológico. El problema es de que no sabemos, creo, y hay muchos estudios y bueno, este se me hizo sumamente interesante, en donde se pusieron a ver realmente qué tanto seguimiento se le da a esas recomendaciones que nosotros damos como radiólogos y qué tanto se cumplen. Y la otra cosa interesante es quién debe darles ese seguimiento. ¿Los médicos? ¿Nosotros? ¿Un sistema? Bueno, pues de eso se trata el podcast de esta semana y gracias por acompañarme. Vamos a empezar su grabación. Una de cada 7 recomendaciones de seguimiento del radiólogo contenidas en los informes de imágenes no se llevan al cabo. Las recomendaciones para imágenes adicionales se encuentran en más del 10% de todos los informes. Sin embargo, las tasas de cumplimiento oscilan entre el 29 y el 77%. Tal falta de seguimiento tiene el potencial de causar un daño sustancial al paciente y un riesgo de mala práctica, particularmente al retrasar el diagnóstico y el tratamiento de cánceres y otros diagnósticos graves. Acompáñenme a revisar este artículo, cuyo objetivo fue caracterizar las recomendaciones radiológicas y mediante una taxonomía que ellos sugieren, realizar un seguimiento y comprender las tasas de cierre del círculo, por así decirlo, para esas recomendaciones radiológicas en un entorno que en el caso de este artículo lo hicieron de atención primaria, de medicina general. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología. A veces revisamos pues artículos de opinión, editoriales y artículos que salen en otras revistas que no son de radiología, pero que se me hacen de interés para nosotros, y es el caso de hoy. Fíjense que este es un estudio publicado en JAMA por un grupo de radiólogos del Centro para la Investigación de la Seguridad del Paciente del Brigham and Women, que es de Harvard Medical School, y está publicado muy recientemente, apenas el día 22 de julio. Y el título de este artículo en español sería algo así como Análisis de las características de la recomendación del informe de radiología y las tasas de rendimiento de la acción recomendada. Fíjense que ahorita ponemos esto en contexto, pero a mí se me hizo sumamente interesante esta publicación y de hecho, preparando el podcast, pues fíjense que ayer se publicó un estudio de un resultado en donde se compararon diferentes pacientes de Medicare, Medicaid y de otras, las aseguradoras privadas también en particular, y resulta que aquellos pacientes de Medicaid en particular son muy susceptibles a que no se les haga seguimiento a las recomendaciones radiológicas. Son completamente diferentes los estudios de este que les voy a platicar, pero bueno, se me hizo siempre una coincidencia que a veces las cosas pasan así como en pares. Pero bien, fíjense que pues un problema de seguridad, de hecho, este está publicado, como les digo, en JAMA, en la sección de seguridad del paciente, en la sección de informática de seguridad del paciente. Y como les decía, un problema de seguridad del paciente desde hace mucho tiempo, pues es la incapacidad de lo que en un proceso se llama cerrar el círculo de la comunicación, y no nada más cerrar el círculo, sino la implementación de los hallazgos de las pruebas, en particular, pues de lo que nos corresponde, que son las pruebas radiológicas. Y las recomendaciones de seguimiento no son infrecuentes en los informes de radiología. Fíjense que las recomendaciones de imágenes adicionales, les voy a lo mejor por las siglas en inglés es RAI,
Recommended Additional Imaging, pero aquí en inglés, en español podríamos decir RIA, recomendación de imagen adicional, pues se encuentran en más del 10% de todos los informes, pero las tasas de cumplimiento varían mucho, entre el 29 y el 77%. Y esta falta de seguimiento tiene el potencial, como les decía, de causar un daño sustancial al paciente y el riesgo de una mala práctica, ¿sí? Incluso de demandas y demás. Sobre todo, pues si rastreamos o si estamos dándole seguimiento a pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer o no nada más esos, en pacientes que tienen o diagnóstico grave o que encontramos algo, un incidentaloma, un hallazgo que no estábamos buscando, pero que es de significancia clínica para el paciente y que de alguna manera se sugiere algo, pero nunca le damos el seguimiento, ¿no? Entonces, fíjense que un factor en el seguimiento subóptimo, pues es, digamos, la falta de un enfoque estandarizado para resaltar estas recomendaciones del informe de radiología. Y algunos, pues han propuesto colocar una lista muy sucinta, pues priorizada de recomendaciones que sean procesables y relevantes dentro de la sección del resumen o en la impresión del informe, o sea, en la parte final, porque básicamente si lo ponemos en la parte del cuerpo de la descripción, pues sabemos que muchos médicos no leen esa parte, simplemente se van hasta el final. Entonces, el punto está en que en muchos casos, y esto está publicado y bueno, aquí hacen la revisión también de muchos artículos, es un artículo, como les digo, de gente de Harvard, de gente que se encarga de hacer justamente epidemiología de seguridad de los pacientes, y resulta que la ubicación pues de las recomendaciones no siempre está al final, no siempre está donde probablemente sea más efectiva, ¿ok? Entonces, el hecho de que digamos, bueno, sería recomendable que la recomendación, valga la redundancia de esta aplicación, pues fuera al final. Pues resulta que esto no es una práctica estándar y a veces, bueno, como les digo, pues se describe en cualquier otra parte, ¿no? del informe. Y además, cuando las recomendaciones están contenidas, por ejemplo, en la sección del resumen o de la impresión, pues las acciones recomendadas también pueden oscurecerse, si lo podemos llamar así, o enmascararse o diluirse por las largas narraciones que generalmente tenemos, conclusiones a lo mejor del diagnóstico, o sea, que no las separamos, ¿no? Entonces, esta ubicación variable de la información que está incrustada en el informe, pues plantea desafíos para los médicos de atención primaria, específicamente. Les digo que este artículo, ahorita les voy a decir material y métodos, cómo se realizó, pero fueron básicamente médicos de atención primaria, pero yo creo que eso se aplica para prácticamente todos los otros médicos que nos refieren y que envían a los pacientes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque, digo, tiene una sobrecarga de trabajo y veámoslo nosotros en la vida real. Yo les platico, por ejemplo, alguna vez creo que ya lo platiqué aquí también, pero por ejemplo, en el departamento de patología de nuestro hospital, desde hace mucho tiempo ya se quitó toda esa narrativa de las mitosis, meiosis y que si era eosinofílica y basófilica, no sé cuánto. Y al final es nada más, se encontró esto, se pide por esto y los hallazgos, el diagnóstico es este, ¿ok? ¿Por qué? Porque la verdad es que estamos tan ocupados y ahora tenemos que pensar, y sobre todo en el contexto en el que estamos hablando allá, porque esto fue dado allá en el Brigham and Women, Deaconess y demás allá en Harvard, es una práctica de muchos pacientes en donde la verdad es que están enfrente de una computadora. Entonces, si tienen que leer todo el informe radiológico enfrente del paciente, pues obviamente pues es un tiempo que se consume y es una relación médico-paciente un poco complicada. De tal forma que básicamente todo el mundo se va al final, ¿no? A la conclusión. Entonces, la idea de estos autores, ¿no? Bueno, y de muchos, es de que un paso hacia ese cierre del círculo que fuera un poco más confiable en los hallazgos radiológicos, primero es que fueran procesables, es decir, que pudieran buscarse a través del sistema que tú tengas de expediente médico electrónico que pueda procesarse a través de un software, ¿no? Y que tenga una forma más fácil de extraer, codificar y rastrear esas recomendaciones. Y entonces se han intentado pues al menos 3 enfoques, ¿no? Hay varias organizaciones que
que lo que han hecho es, pues han puesto a prueba programas en los que el personal no médico, ¿sí?, consulta y realiza un seguimiento manual prácticamente de todas las recomendaciones procesables. Y cuando digo manual, pues obviamente es en el expediente electrónico, pero quiero que nos pongamos en el contexto en el que estamos nosotros, que si lo que recibimos es un expediente físico, pues literal va a ser manual, ¿no? Otro abordaje ha sido el procesamiento del NLP, el Natural Language Processing, ¿sí? Y aprovechar estas recomendaciones en los informes de radiología, pero el problema es que si no está estructurado, pues muchas veces ese NLP no reconoce lo que nosotros dijimos o lo que quisimos decir realmente, ¿no? Y un tercer enfoque implica pues lo que ya se está trabajando bastante, que lo hemos platicado aquí también, que son los informes radiológicos estructurados, mediante los cuales pues nosotros usamos un formato que es uniforme y que tiene una organización que está muy consistente, una terminología que es estándar. Cuando hacemos las recomendaciones, pues ahí viene un capítulo, una sección específicamente de recomendaciones, ¿no? Incluso cuando se utilizaron enfoques más estructurados, pues ninguno, en muchos casos de los artículos que vienen ahí, vienen al menos unas 6 referencias, ninguno aplicó además una taxonomía que explique muy claramente qué quiere decir con las recomendaciones, ¿sí? Los plazos, las contingencias, y ahorita me voy a detener un poco en esta parte de las contingencias cuando veamos lo de material y métodos, pero sobre todo los resultados, ¿no? Y aunque estas recomendaciones generalmente no son pues un campo separado del informe de radiología, pues en este centro que yo les digo del Beth Israel Deaconess, pues el departamento de radiología, digamos que alienta a los radiólogos a ingresar recomendaciones en el campo creado por el departamento, ¿sí?, a través de su sistema o de su departamento de tecnología de la información, ¿sí?, para que todas esas recomendaciones pues sean procesables, ¿no? Entonces, como esto lo hicieron ahí en el hospital, sí, pues forma parte de un proyecto mucho más grande que está examinando los cierres de círculos de diagnóstico de procesos, como les digo, que tenemos muchos en radiología, en el hospital, pues de ellos y de todos también. Creo que cuando hacemos las certificaciones y demás nos toca hacer eso. Pero en los autores pudieron aprovechar este formato que ya tienen de un informe radiológico y luego revisarlo para estudiar estas recomendaciones que hicieron y crear una nueva taxonomía, pues viendo todas las fallas, ¿sí?, de esas acciones que recomendaron los radiólogos y que de alguna manera unas sí se ejecutaron y otras no. Y luego usaron este nuevo modelo para medir las tasas de cierre del proceso, tanto en general como dentro de las subcategorías que ellos hicieron en su taxonomía para describir las características que estaban asociadas a cada proceso y que esto fuera más confiable. La parte metodológica, créanme que está un poco extensa, pero voy a tratar de resumirla, y este es un estudio que, como les digo, pues es de mejora de la calidad. Se examinaron los reportes, informes radiológicos que estaban generados a partir de estudios realizados en pacientes en un gran grupo de atención primaria que estaba atendido por 65 médicos, 109 residentes y enfermeras también, obviamente, ¿no? Y esto fue del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, y el análisis se realizó a partir de abril a julio del 2021. Y bueno, obviamente este estudio fue aprobado por la Junta de Revisión y también ¿se acuerdan que ya hemos platicado de esto? Así como para los metaanálisis ya existe un formato y una guía. Bueno, aquí también hay una guía de informes para estudios observacionales que se conoce en inglés como STROBE, de estroboscópico, STROBE, que quiere decir en traducciones fortalecimiento de la elaboración de informes de estudios observacionales en epidemiología. Y las siglas en inglés son las de STROBE. Bueno, entonces ellos identificaron que había 20 estudios de imágenes comúnmente ordenados en esa clínica. Viene un apéndice aparte en el suplemento del artículo. Y ellos excluyeron, fíjese, los de mamografía, porque mamografía, como decimos, se cuece aparte, ¿no? Con el sistema de BI-RADS tienen un seguimiento ya bastante establecido prácticamente todas las clínicas, creo que en la mayoría en las que practicamos nosotros también. Las pacientes están mucho más conscientes del seguimiento anual,
aparece pues las alertas, en fin. Entonces ellos básicamente excluyeron todo eso y solo se incluyeron los informes de radiología que tenían recomendaciones del radiólogo, es decir, los campos de recomendaciones no estaban en blanco. Acuérdense que les había dicho que ellos habían fabricado un sistema en donde su departamento de digital de tecnología de la información, pues les había hecho eso, ¿no? Y para el análisis del cierre de ciclo excluyeron recomendaciones con marco de tiempo de seguimiento, por ejemplo, de más de 2 años, ¿no? Dijeron, bueno, pues ese ya es como demasiado tiempo, entonces era básicamente todo lo que era de menos de 2 años, que creo que encontraron 1 o 2 nada más, la mayoría llegaba como hasta 1 año. Desarrollaron una taxonomía con base en la revisión inicial de una muestra de 100 casos y se dividieron las recomendaciones básicamente en 3 elementos. En una acción recomendada, por ejemplo, realizar una prueba diferente, ¿sí? O derivarlo a una especialidad. Esa fue una de las taxonomías, o sea, la número 1 es una acción recomendada. ¿Sí? Se recomienda TAC, se recomienda resonancia, se recomienda complementar con lo que ustedes quieran, o interconsulta con neurología, traumatología, lo que ustedes quieran. La otra parte tenía que ver con el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo la tienes que hacer? ¿Sí? Y la otra, que es la que les decía que está interesante, pues es la de cualquier contingencia, que era definida como cláusulas que le llaman ellos de condicionales o declaraciones calificativas. Por ejemplo, si el paciente es fumador, repetir tomografía computada en 1 año. Pues dices tú, bueno, está bien si haces eso, pero si eso está en el expediente electrónico, si tú sabes que el paciente es fumador, pues ¿para qué la pones? ¿No? Simplemente dices, como sabes tú que es fumador, pues que se repite en 1 año. Entonces hay cosas que estamos muy dados en ese contexto, y ahorita lo voy a platicar un poco más en la discusión, a decir, ¿no? A decir, correlacionar con clínica y seguimiento según evolución, y dices tú, pues, o sea, ¿qué es lo que voy a seguir? ¿Cuál evolución? En fin. Entonces son vagos, no digo que esté bien o esté mal, simplemente esa recomendación es una recomendación muy vaga. Entonces, al revisar los cierres de ciclo, ¿sí? Clasificaron las acciones de seguimiento básicamente en 3 escenarios. Uno es que se realizó la acción que se recomendó. Se sugiere tomografía computada y se hizo una tomografía computada. La 2 es que hubo un desacuerdo y que estuvo documentado por parte del médico remitente con la acción recomendada, ¿no? En cuyo caso, pues también eso se clasificó como que se cerró el círculo. Sí, se cerró el círculo. Puede ser que no esté de acuerdo en que le haga una tomografía, pero entiendo la situación y lo que tú me dijiste, no lo voy a hacer, pero se cerró el círculo. Y pues la otra es que el paciente hubiera fallecido o que había una falta de consentimiento del paciente, que también supongo que podría darse, ¿no? Ellos eligieron desde un principio para la metodología, pues no cuestionar, por así decirlo, el juicio clínico ni del radiólogo ni del médico que refería al paciente. Entonces aceptaron básicamente al pie de la letra cualquier documentación médica que indicara que una recomendación se consideró, por ejemplo, innecesaria. Eso era, cerraron el círculo, no era si estaban correctos o no, simplemente el proceso se cerró, ¿no? En todos los demás casos, pues incluso cuando el paciente canceló o no acudió a las citas programadas, pues después de programar un seguimiento que ya estaba recomendado, pues se consideró como que el ciclo estaba abierto. ¿Ok? Bien, déjenme platicarles algunos resultados. También vienen muchos resultados de muchas combinaciones que hicieron. Voy a tratar de resumirles un poquito aquí en esto, ¿no? Fíjense, de 4,911 estudios de imágenes elegibles, 532 informes, que fue el 10.8%, que fueron generados por el Departamento de Radiología de la Clínica de Atención Primaria que les estoy diciendo, contenía una recomendación en el campo de recomendaciones. 10.8, digamos 11%, 10%, ¿ok? Los informes que carecían de recomendaciones, pues obviamente no fueron foco de este estudio y por lo tanto, pues no fueron revisados. De estos 532 que les digo, las principales modalidades de imagen que fueron solicitadas, evaluadas más bien, pues fue la ecografía con un 46%, una tomografía computada con el 34% y la radiografía simple es un 16-17%. Hubo 7 informes de radiólogos declaró explícitamente que
no se necesitaban más acciones, ¿sí? O sea, en recomendaciones puso no se necesita más, ¿ok? Y entonces, pues eso se quitaron y en el resto de los informes, que fueron 461, 86.7% tenían al menos una recomendación, 58 tenían 2 acciones de recomendación y los 6 restantes, que son 1%, tenían más de 2 acciones recomendadas, ¿ok? Entonces, eran varias recomendaciones, probablemente es, ahorita los vamos a ver, tomografía de control, interconsulta con cirugía y a lo mejor alguna otra, ¿no? Pero bueno, ellos también presentan muchas tablas. En la tabla 2 viene la taxonomía para clasificar estas recomendaciones y encontraron que la mayoría de estas imágenes que se solicitaban en forma de un estudio, de un estudio adicional, pues eran de imagen, ¿sí? Y básicamente podía ser de una modalidad diferente o repetir el mismo estudio, o sea, un estudio de seguimiento. Entre los que no estaban, o sea, entre las recomendaciones que no solicitaban imagen, pues la más común fue derivarlo a una especialidad, ¿no? Que se incluyó como una acción recomendada en el 20% de todas las recomendaciones, o sea, interconsulta con el otorrino, con el neurólogo, en fin, ¿ok? Otra cosa que hallaron es que al examinar los plazos recomendados en el seguimiento, el 61% de las recomendaciones no contenían ningún plazo específico, es decir, nada más decían un seguimiento, ¿sí? Y entre las recomendaciones que tenían un tiempo explícito, pues más de la mitad contenía un tiempo de 1 año o más, ¿sí? No llegaban a 2 años, como les decía hace rato, pero pues entonces dices, híjole, de 1 año. Nada más pónganse a pensar, si yo tengo tantos pacientes, estoy consultando, tengo un expediente, ¿cómo le hago para acordarme dentro de 1 año que le tenía que tomar una radiografía o una tomografía? Entonces, solo pongámonos en la situación del médico que nos está solicitando el estudio y lo que nosotros lo estamos recomendando. Hubo un número pequeño, 28.5% de las recomendaciones que tenían un marco de tiempo que no era explícito en nada, ¿no? Por ejemplo, repetir radiografía de tórax después de completar el tratamiento. Después 1 día, después 5 días. O sea, porque después de completar el tratamiento con antibióticos de una neumonía, ¿lo acabé hoy y le tomo la radiografía mañana? O, en fin. Hubo 598 recomendaciones, por todas las que les dije que se repitió, y 147, o sea, el 25% contenían contingencias, ¿no? El lenguaje de las contingencias también ellos los catalogaron, como les decía, creo, al menos en 3 categorías, ¿no? Uno es el ejercicio aconsejado del juicio clínico o de la comunicación o la consulta directa entre el radiólogo y el médico para determinar la necesidad de la acción recomendada. Sí, la otra es, ¿qué criterios de decisiones tomas para hacer esa recomendación? ¿Qué tanto de lo que tú quieres recomendar se basa en información que ya tienes y que tú como radiólogo sabes que se tiene que hacer? Como por ejemplo el ejemplo, valga la redundancia, de que les decía ahorita del paciente que fuma. Pues si ya sé que fuma y me lo están enviando por EPOC, ya vimos un podcast de esto que tiene que ver la enfermedad pulmonar obstructiva crónica con la probabilidad de cáncer de pulmón, o si está en un programa de screening, pues obviamente, en fin, lo que tú quieras, pues evidentemente, ¿sí? Creo que es innecesario que pongamos eso, simplemente decir se recomienda tomografía en 1 año, punto. Y muchas veces hay declaraciones, como les digo, muy vagas, como considerar la posibilidad, considerar repetir un estudio. Dices, bueno, ¿lo repito o no lo repito? ¿Es elección mía o es necesidad del paciente? ¿Es elección, me refiero, mía por parte del médico? Entonces, creo que es algo que vale la pena pensarlo, ¿no? Cuando nosotros a veces recomendamos algunas cosas, básicamente la idea de revisar con ustedes ese artículo es esto, es revisarlo, ¿no? Digo, y analizarlo, como dice el pie del podcast, y a lo mejor probablemente quisiera que a lo mejor decías tú, bueno, pues puedo cambiar un poco mi conducta, ¿no? Hay varios factores también que se asociaron con este cierre del círculo, del proceso, y una fue
la más importante fue la comunicación entre el radiólogo y el médico de atención primaria, ¿sí? Ya sea que le haya hablado por teléfono, por mensaje, incluso por correo electrónico, pero eso, cuando lo explicas, evidentemente se sigue claro. Esto, en la gran mayoría de las ocasiones, pues se dio cuando está sugiriendo algo y la recomendación es para que se haga algo que les puedo decir casi inmediatamente, en donde tú le hablas al médico y le dices, oye, tengo esto, te sugiero que le hagas esto. No le hablas para decirle, oye, te sugiero que le hagas un TAC en un año, ¿no? O sea, como que eso no sucede, pero no quiere decir que no esté bien, o sea, o que esté correcto. Es el hecho de decir, ¿cómo me voy a asegurar de que eso va a pasar o por qué se lo estoy recomendando dentro de un año, ¿no? Lo que sí se vio es que, por ejemplo, esa comunicación, ¿sí?, cerró el círculo en el 93.6, 95% para acordarnos, comparado contra el 85% de los que no hubo una comunicación directa. Entonces, en la discusión del artículo, ¿no?, o en la parte de final, pues, fíjense que en este artículo se demostró que la tasa global de cierre de esa asa, de ese círculo, pues fue del 87.4, 88% y fue considerablemente, y definitivamente viendo las referencias, pues considerablemente más alta que las otras que están en la literatura. Y lo que ellos analizan varias cosas, pero lo que ellos dicen que es más importante, obviamente, pues fue, digo, para esta tasa más alta, pues es que se reflejó, yo creo que los esfuerzos del Departamento de Radiología para colocar pues recomendaciones, primero que fueran procesables en una sección separada del informe. Perdón. Y si bien está más allá, digamos que ellos lo dicen ellos mismos, ¿no?, del alcance de este estudio, comparar directamente las tasas de cierre de ciclo entre pues su trabajo, pues, y el de los otros en la literatura que les digo, pues evidentemente parecería muy sugerente, ¿sí?, de que el hecho de que los demás estudios no hagan un seguimiento con el paciente, perdón, con el médico que lo refiere, pues probablemente tenga ese efecto. Y la otra es, si no tengo un apartado especial de recomendaciones, pues es difícil que yo pueda comparar cuando yo sí lo tengo, ¿sí?, como en este estudio, pues con los otros estudios en donde no lo tienen, pues qué efecto pueda tener, ¿no? Entonces, aunque no fue el propósito, pues obviamente es muy sugestivo de que esto sucede. Ahora, parecería que dices tú, bueno, pero está muy bien, sí, pero no obstante, 1 de cada 7 pacientes aquí en este hospital, ¿sí?, en el Dícones, pues que tenían anomalías radiológicas importantes, para quienes la radiología o el radiólogo, el departamento de radiología, como lo queramos ver, pues recomendó acciones de seguimiento, no tuvieron un cierre de las recomendaciones, 1 de cada 7. Y aunque, pues obviamente no todas estas fallas de seguimiento son clínicamente significativas, pues nada más pensemos en la cantidad considerable y yo diría preocupante de esto, pues dado el gran volumen de estudios de radiología, ¿no?, y que muchas veces hay hallazgos importantes o incluso, como les decía, incidentales, ¿no?, en los estudios de seguimiento y que pues queremos o debemos de cerciorarnos de que esto se dé. Este estudio, fíjense que pues sugiere que los cierres de ciclos fallidos a menudo son obviamente multifactoriales, ¿no? Y lo que, pues obviamente, pues no es sorprendente considerando la cantidad de pasos si nos ponemos a ver que están involucradas en cada cierre de círculo. Y aunque la mayor parte de los trabajos o de los artículos que están publicados sobre lo que se llama la mejora de la calidad o del cierre del proceso en radiología se han centrado básicamente en el descuido de pasar la información de manera oportuna del radiólogo al médico tratante, pues estos hallazgos sugieren modos de fallas adicionales, ¿no?, y áreas de mejora como incluir recomendaciones que fueran más claras y con menos condicionantes probablemente, ¿no? Y dada, como les decía, la sobrecarga de datos que enfrentan pues en general los médicos, pero de lo que tratan aquí, por ejemplo, de los médicos de atención primaria, pues están ocupados, tienen 15 minutos para atender a cada paciente, pues
si nosotros vamos a depender, y el paciente, básica y únicamente de los esfuerzos manuales, entre comillas, para rastrear, ordenar, garantizar la programación de una prueba de seguimiento, especialmente cuando ese seguimiento es en un futuro lejano, pues obviamente esto no es lo óptimo, ¿no? Y si bien la tasa de cierre de este círculo fue relativamente alta en este estudio en particular, pues obviamente, como dicen ellos mismos, esto fue un esfuerzo de nuestros médicos de atención primaria porque no existe un sistema para hacerlo, ¿no? Entonces se necesita un trabajo futuro que, pues, que aplique el enfoque de ingeniería de sistemas para comprender primero mejor la carga de trabajo, cómo es que los médicos en cada una de las especialidades, en particular aquí los médicos generales, cuáles son cómo lo siguen a los pacientes, cuáles son esos pasos que son vulnerables en nuestros sistemas actuales que podemos mejorar. Y seguramente yo creo que también va a haber, pues muy pronto, algoritmos de inteligencia artificial que van a ayudarnos, ¿sí? Ayudar a los médicos a que se hagan seguimiento de estas acciones, pero esto obviamente conlleva la otra parte que yo les platicaba, ¿sí? De que si vamos a poner un software que entienda esto, si vamos a poner un NLP que entienda esto, pues tenemos que tener algo estructurado, ¿no? Estos hallazgos tienen que tenemos que nosotros mejorar la especificidad de estas recomendaciones para poder ayudar, pues primero a reducir las fallas del cierre de ciclo y particularmente en estas contingencias que le llaman ellos y que creo que nosotros estamos muy acostumbrados a, como les digo, hacer esto, correlacionar clínicamente, dependiendo de la evolución, si el paciente lo requiere, si clínicamente está justificado, en fin, o sea, pues el punto está en que nosotros tenemos que justificar, nosotros tenemos que decir cuándo es que está indicada ese seguimiento de una prueba, si es que lo queremos hacer. Hay varios artículos, aquí vienen en particular 2, en donde encontraron que el lenguaje de contingencias, que es a menudo muy vagamente redactado, pues, se asocia con las tasas más bajas de cierre de este proceso. Como les digo, este es un artículo hay muchos artículos que hablan sobre el cierre de proceso y la mayoría de ellos, como ya les comenté también, tiene que ver con esa comunicación con el médico, pero no en la parte del informe radiológico, que fue lo que se me hizo muy interesante aquí de darle seguimiento. ¿Qué más les comento? Que las recomendaciones más explícitas que minimizan el uso de contingencias vagas, como lo que les digo, si se justifica dependiendo de la correlación clínica, etcétera, pues entre menos tengamos de eso y seamos más explícitos, obviamente vamos a tener un mejor seguimiento porque los abordajes actuales de seguimiento, ya sea en forma manual o con procesamiento del lenguaje natural, tienden a excluir todas estas recomendaciones que son condicionales. Esto como que no entra en el NLP. Bien, ya para ir cerrando, como todos los estudios, pues también tiene limitaciones. Y el primer lugar, pues es que se basó obviamente en una sola institución con un sistema único de registro de salud electrónico y que incluyó solo pruebas que estaban solicitadas por médicos de atención primaria. Entonces, pues eso, bueno, es claro, pero bueno, definitivamente pues es una limitación. En segundo lugar es que las revisiones manuales, porque finalmente se hizo expediente por expediente y no me estoy refiriendo en físico, sino electrónicamente, así lo hicieron ellos, pero puede ser en físico en nuestras situaciones, pues la hizo un revisor. El artículo está hecho por 3 autores, un revisor, y todos los casos que estaban medios cuestionados fueron revisados nuevamente por 1 o 2 de los médicos que son de los otros 2 autores, ¿no? Y que son expertos en calidad y seguridad y más. Otra limitación, la tercera, probablemente es que al igual que pues con todas las revisiones retrospectivas de registros médicos, pues la determinación del cierre del ciclo se basó pues en la evidencia que estaba documentada en el registro electrónico. Y por lo tanto es posible que algunos cierres, algunos bucles, como le llaman ellos en inglés, pues se hayan clasificado incorrectamente debido a esa falta de documentación. A lo mejor sí se hizo, pero simplemente no está documentado. Otra debilidad es que este estudio solo
examinó el cierre del círculo de recomendación, pero no necesariamente el ciclo clínico. Por ejemplo, si se encontró un nódulo de tiroides en ultrasonido y radiología recomendó que se fuera, por ejemplo, a la clínica de endocrino, pues ya no supimos, o sea, ellos no empezaron a ver si fue a la clínica de endocrino y qué le pasó al nódulo tiroideo y demás, ¿no? Entonces, para concluir, utilizando un campo de texto de recomendaciones que está dedicado y una taxonomía para clasificar y rastrear esos cierres de ciclo del diagnóstico, este estudio señaló que no se realizó el seguimiento, como les decía, en 1 de cada 7 de las acciones recomendadas. Se encontró que los 3 factores que influyeron positivamente en el cumplimiento fueron primero un lenguaje más claro y conciso, con ausencia de palabrería, dicen más o menos así ellos, de contingencias que lo acompañen, por ejemplo, si se justifica dependiendo de la correlación clínica y todo eso que ya les he dicho, ¿no? La otra es plazos de recomendaciones más cortos, porque si van a ser muy largos, pues, bueno, habría que considerar la razón y especificarla clara para que quede claro en la mente del médico que tiene que agendarlo ahí dentro de un año. Y la otra es que entre más podamos tener evidencia de una comunicación directa entre el radiólogo y el médico que nos lo envió, pues eso es lo mejor. Y aunque varios factores parecían estar asociados con un seguimiento infructuoso, por así decirlo, los hallazgos sugieren varias, como en todos los artículos estos de calidad, áreas de oportunidad, ¿sí? Potenciales de mejora. Y lo primero es que ellos dicen es incluir campos de recomendaciones del informe radiológico que estén dedicados a esto. Yo creo que eso es algo que sí podemos hacer todos nosotros en los departamentos. Si ya lo hacemos es al final impresión diagnóstica y la otra es recomendación. Si no tenemos ninguna, a lo mejor como hicieron algunos de aquí, no hay recomendaciones futuras o no se recomienda seguimiento, lo que ustedes quieran, ¿sí? O lo dejamos en blanco. Pero si vamos a poner recomendaciones, que quede no en el informe, no en el cuerpo ahí porque a veces así lo hacemos, estamos en la descripción, por lo que se sugiere tag de seguimiento, en fin, y la otra es que esté dentro de toda la parte que hacemos al final, ¿no? Esa es una. Proporcionar las acciones que ellos dicen son básicamente 4, ¿no? Una es proporcionar recomendaciones claras y que tengan menos condicionantes, es de que si esto y si lo otro y si ustedes creen y si clínicamente, no, recomendaciones claras. 2, crear sistemas de programación y de derivación específico para exámenes de seguimiento. O sea que nosotros también podríamos óptimamente en nuestro sistema de PACS, en nuestro sistema de electrónico que tenemos del RIS, probablemente mandar una alerta, así como le hacen la gente de mamografía. Mandar una alerta y decir al paciente fulanito de tal hace un año, hace 6 meses se le solicitó tomografía. Entonces, cerciorarse o mandar una recomendación o un recordatorio al médico que lo mandó. Yo creo que eso es algo que podemos hacer. Número 3 dice promulgar sistemas más confiables para la transferencia de pacientes. Ellos tienen una situación de cambio de médicos, de clínicas, en fin. Entonces, la idea es de que si un médico vio algo y no lo documentó, o él se quedó con la idea y lo cambian, ¿sí? Se va a otra clínica, o el paciente se mueve a otra parte y no está en su expediente electrónico, si no se documentó, pues entonces simplemente esa recomendación se queda perdida, porque el médico que lo recibe, el nuevo médico, probablemente no va a revisar todos los informes radiológicos para atrás, ¿no? Y la otra que ponen ellos como número 4, pues es el seguimiento de pacientes que no programan su estudio o que se pierden, ¿sí? en los exámenes recomendados que se les hicieron. Simplemente ese paciente, dice, hay que darle seguimiento. Si no es con el médico, pues sí con el paciente. Como le hacemos, por ejemplo, también, repito, en las pacientes que se hacen mamografías. Pues bien, este es el estudio que quería platicar con ustedes ahora. Se me hizo muy interesante. Como les digo, es un estudio que está en llama, o sea, es para todos los médicos.
Como les digo, también esto va directo a los de atención primaria, pero tiene que ver mucho con nosotros y yo creo que son cosas que vale la pena analizar, reflexionar y que con cosas mínimas podríamos, creo que cambiar bastante e impactar bastante, aumentar nuestra visibilidad, que es una cosa muy importante, nuestra presencia tanto con el médico como con el paciente, el hecho de que tú le digas, ¿se acuerda que yo le dije? Se hizo su estudio de seguimiento o con el médico también. Si tuviéramos esa forma de cerrar el proceso de cada vez que nosotros recomendamos, y la otra, que de alguna manera también viene en el artículo, pues es el hecho de que cuando hagamos una recomendación estemos más conscientes, no nada más simplemente se recomienda TAC de seguimiento. ¿Cuándo? ¿Qué TAC? ¿Por qué? ¿Ok? Entonces creo que es algo interesante para analizar y bueno, espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco mucho su atención. Espero sus sugerencias, sus comentarios, como siempre, que agradezco infinitamente en las diferentes redes sociales de Memorándum y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo, que están aquí en el canal de YouTube, pues muchas gracias. Espero que haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.